tardes. Mi nombre es Yesenia Espejo, del Consulado General de México, y a nombre del cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León, les damos hoy la más cordial bienvenida a este Facebook Live. Y pues es un gusto presentarles el día de hoy a Susana. Susana Najas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué ustedes? ¿Todo bien? Aquí trabajando. Qué bueno. Qué bueno. Susana, rapidito dime, ¿para quién trabajas? Bueno, yo soy una investigadora federal y trabajo para EEOC, que es la agencia federal que ayuda a las personas que sufren discriminación en el empleo. Muy bien, pues tenemos mucho, el tema es largo y profundo para platicarle a nuestra comunidad qué pueden hacer en caso que se encuentren en una situación como la que vamos a hablar a continuación. Claro que sí. Susana, pues como siempre es un placer estar aquí contigo para Bueno, hablar un poquito de lo que tenemos que explicarle a la comunidad. ¿Y qué te parece si nos podrías, por favor, explicar los tipos de discriminación que existen en el trabajo? claro que sí. Mira, los tipos de discriminación que existen pueden ser por raza, color, origen nacional, por edad arriba de 40, por alguna discapacidad. Esta puede ser permanente o temporal, como por ejemplo, permanente puede ser la diabetes, por ejemplo, temporal puede ser un embarazo o cuando nos hacemos una lesión en la espalda, por raza, por acoso sexual, y también hay casos de represalia, cuando a veces nos quejamos de discriminación y por ese motivo ni siquiera se ha investigado si sucedió o no, nos pueden causar problemas en el empleo. Así es. Me sorprende un poquito que mencionaste como que cuando tiene la gente diabetes, Ujú. ¿será porque se puede sentir mal en algún momento, digamos que se tenga que sentar, tiene que tomar medicamento y en los empleadores se molestan por esto? Pues hay ocasiones, ¿verdad? Que dependiendo de la situación de la persona, y no necesariamente tiene que ser diabetes, ¿verdad? Puede ser cualquier otra condición, como por ejemplo la hipertensión o problemas del corazón, problemas de circulación, ¿verdad? Estas discapacidades son algo que son permanentes y que una persona tiene que llevar en la vida cotidiana. Entonces, a veces, por ejemplo, los diabéticos necesitan comer si se les baja el azúcar o necesitan tomar un medicamento, inyectarse si se les sube el azúcar o así, ¿no? Entonces, a un empleador se le puede decir, oye, yo tengo esta condición y para poder lograr un acomodo, que es lo que nosotros utilizamos para, que se llama pues acomodo laboral, ¿verdad? Que habla uno con el empleador, le explica su condición y trabajan con un proceso interactivo para negociar si se pueden hacer este tipo de acomodos, como por ejemplo tomar un refrigerio, salir un momento para tomar medicamento o visitas frecuentes al baño. Y si esto no produce una pérdida económica para el empleador, es un acomodo razonable que se debe de otorgar y trabajar con el empleado para los dos beneficiarios, ¿verdad? Uno físicamente por su impedimento y el empleador que no pierda, ¿verdad? Ok, sácame de una duda. Por ejemplo, vamos a pensar que la mayoría de la gente pensamos que si tenemos diabetes, alta presión, no es una discapacidad porque casi un alto porcentaje de la sociedad lo tenemos, de la comunidad lo tenemos, entonces no es como que una discapacidad. Pero habrá una carta que diga que, no sé, que está muy avanzada mi enfermedad y tengo que tener cuidado, que tengo que tomar el medicamento a ciertas horas, que tengo que comer a ciertas horas. Sí, Porque me claro. imagino que mucha gente piensa que eso es normal y no lo ve como una discriminación. Pues sí, tienes toda la razón. Muchas veces no sabemos ni siquiera nuestros propios derechos, y eso es algo muy importante. Y eso no nomás en discapacidad, ¿verdad? En todos los sentidos. Pero como estamos acostumbrados a vivir con ciertas limitaciones físicas a veces, pensamos, Sí, no, pues es que así soy yo y no les voy a decir porque me les puede molestar o me van a hacer una llamada de atención oficial. sí. Pero para protegernos precisamente de este tipo de cosas, sí hay que hacerlo oficial, ¿verdad? Hay que hacerlo formal. Entonces, si nosotros vamos a necesitar visitas con el médico frecuentes, algún acomodo, alguna excepción a una regla, ¿verdad? Tenemos que ir con nuestro médico, pedir una carta donde especifique que tenemos una discapacidad. Y no necesariamente tenemos que decir cuál es nuestra discapacidad, ¿verdad? Pero dependiendo de lo que vamos a pedir, pues se pueden enterar Sí, los empleadores qué es lo que estamos padeciendo. Vamos a decir que es diabetes otra vez, ¿verdad? Que sí es un alto índice, sobre todo en la comunidad hispana. así Entonces es. nos dicen, esta persona la estoy tratando por esta condición médica y requerimos que
tenga refrigerios cada 2 horas o que pueda permitirse que visite al médico cada 3 semanas, X o Y, ¿verdad? Y esto se lo entregamos a nuestro empleador vía recursos humanos o el supervisor, ¿verdad? Y ahí estamos iniciando este que te digo que es el proceso interactivo, ¿verdad? De la negociación de qué se puede otorgar y qué no. Por ejemplo, si es una persona que cuida un guardia de seguridad, por ejemplo, ¿verdad? No puede abandonar su lugar en donde está cuidando, ¿verdad? Entonces se tiene que Ajá. ver qué se puede hacer para acomodar que se beneficien las dos partes. A lo mejor a veces hasta inclusive es un cambio de responsabilidades y eso no necesariamente es discriminación, sino un acomodo, como la palabra lo dice. Sí, pero fíjate qué tan importante es saber qué es lo que podemos saber, cuáles son nuestros derechos, porque yo pensaría que es muy normal y que no tenemos que hacer ningún acomodo, como dices, pero bueno, todo depende de las situaciones, por eso es importante ¿Sí? informarnos. Pues otra de las preguntas es, ¿cuál es el primer paso que debe tomar una persona que considera que es víctima? ¿Ok? Obviamente lo primero siempre es informar al empleador. ¿Por qué? Porque como empleados tenemos derechos, pero tenemos responsabilidades, al igual que Así el, es. que el empleador, ¿verdad? También tiene derechos y tiene responsabilidades. Como empleado debemos de informarle al empleador lo que está pasando y Ujú. cuál es el camino adecuado, es avisarle si es el supervisor, vamos a decir que nos está este, dando esta situación de discriminación, pues vamos con el siguiente nivel, que sería recursos humanos o el gerente, ¿verdad? Y les decimos, yo siento que me están discriminando y usar las palabras es muy importante. Decir, Ok. por mi edad, por mi color, porque soy mujer, porque soy hombre, por una discapacidad. Hay que decirlo, porque no podemos decir, esta persona me está molestando, porque no estamos definiendo qué es discriminación. Entonces, usar las palabras, no tenerles miedo a las palabras es muy importante. Ahora, en estos tiempos de tecnología que tenemos a la mano tantos recursos por correo electrónico, por texto, podemos documentar las cosas y eso es muy importante, porque Sí. podemos ir a decir, me están acosando sexualmente o me están discriminando por ser hispano, pero las palabras, como decimos, ¿verdad? Se las lleva el viento y no hay comprobante alguno de que nosotros iniciamos este proceso, ¿verdad? Pero en cambio, si Así lo es. ya mandamos un texto o un correo electrónico, ya iniciamos una cadenita de documentos, ¿verdad? Un documento que Sí, nos van a así es. tener que contestar. Eso es lo Sí, eso es primero muy que hay que hacer. importante. Es muy importante. Primero, hay que respetar las jerarquías, correcto. Hay que ir con las personas que debemos de ir y sin pasar al supervisor, como dices tú, hay jerarquías que tenemos que respetar, pero es muy importante que tengan toda la documentación, que tengan todo documentado y sepan y estén seguros de lo que está pasando para que no tengan problemas y puedan resolver este Y problema. también para cubrirse, ¿verdad? Porque si un empleador no sabía qué estaba sucediendo y, por ejemplo, el empleado viene directamente con nosotros, pero no Ajá, se le dio la oportunidad al empleador de tomar acción correctiva, entonces ellos dicen, es que yo no sabía lo que estaba pasando, ¿cómo lo arreglo? Entonces hay que exacto. informarles de lo que está pasando. Y si es por escrito, es mucho mejor ahora. Claro, definitivamente. Qué bueno, ¿qué sucede después de que una queja por discriminación en el empleo es presentada ante el EEOC? Muy bien. Entonces, cuando llega una persona, es entrevistada por un investigador, hasta el momento todo es confidencial, ¿verdad? En el Sí, momento que la persona decide hacer esto formal y firmar su queja de discriminación, vamos a informar al empleador que se inició este proceso y que hay una queja contra ellos de discriminación. Ya al informarlo, reciben una carta con las especificaciones que nos dio el empleado, qué fue lo que pasó, qué fue lo que sufrió. Y pasan dos cosas. Número uno, se le ofrece a las dos partes involucradas iniciar un proceso de mediación. Ahora, mediación es completamente voluntario, no es obligatorio. Entonces, si una de las dos partes decide que no quiere participar en mediación, no se lleva a cabo y nos saltamos ese paso y nos vamos directo a lo que es la investigación. El primer paso es pedir la otra versión que no tenemos, obviamente la versión del empleador, su así posición. es. ¿Qué Ajá. dices tú que pasó? Y al momento de tener ese documento, entonces ya empezamos a determinar si es necesaria más información, entrevistas, etcétera, o hay una prueba de que no fue discriminatoria la acción, sino fue una situación laboral, por ejemplo, hubo necesidad de correr a varios empleados, no nomás a uno, y esta persona Ajá. no se enteró y pensó que era discriminatorio por alguna razón.
y este tipo de cosas, ¿verdad? O tenemos pruebas contundentes a veces de que sí hubo discriminación. Y cuando la persona decide que ya va a poner una demanda porque ya está segurísima, tiene las pruebas y tiene todo, algo que debemos esperar de esto es las represalias. Pues no te puedo decir que debemos esperarlo, ¿verdad? Pero Ujú, no te puedo negar que sucede. sí. Las represalias suceden. A veces hasta sin querer por una política que está generalizada, pero es lo que nosotros le llamamos como un efecto de enfriamiento. No vengas a quejarte porque esto suele pasar. Te vamos a cambiar de trabajo o te vamos a bajar de nivel o pueden pasar este tipo de cosas nada más por hacer una queja. Entonces hay que estar muy conscientes que una de las consecuencias puede ser represalia. Y la represalia puede venir en que de repente ya nos están manejando muy de cerca, nos están vigilando todo lo que hacemos, nos empiezan a marcar cualquier falta o cosas que antes no sucedían y que debemos hacer, documentar, 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 ¿verdad? Porque en la situación de represalia, lo más importante es el tiempo en el que sucede, porque a veces es inmediata. Ok. Bueno, ¿cuándo una persona puede presentar en los tribunales una demanda por discriminación en el empleo? Hasta que ya está seguro, cuando cree que está pasando, cuando ya tiene las pruebas. ¿Cuándo es cuando deberíamos de hacerlo? Pues obviamente es un derecho que uno tiene, ¿sí? Ujú, Entonces, cuando sí no encuentra causa para continuar una investigación o para llevar más lejos el cargo de discriminación, se otorga una carta que le da derecho a demandar a la persona, ¿sí? Independientemente de lo que nosotros determinamos. Es un derecho y se les da esta carta. Esta carta la llevan con un abogado y la pueden ajá. presentar para hacer una demanda. Ahora, Ah, muy si bien. en la situación en la que sí encontramos causa. Eso quiere decir que ya encontramos contundentemente evidencia de que hubo discriminación. Nosotros en ese momento ya nos hacemos representantes de la persona que sufrió la discriminación. Y, y EOC tiene abogados que pueden llevar el caso a un tribunal si es necesario. Primero, nosotros intentamos encontrar una solución, ¿verdad? Entre investigador, el representante del empleador y la persona afectada. Y estas cosas pueden ser de muchas maneras, como si hubo pérdidas monetarias, si hubo Ujú. pérdida laboral, vamos a decir que una persona por edad, ¿no? Y perdió, en un año ya iba a retirarse y perdió este beneficio nada más porque lo corrieron por su edad. Podemos tal vez hacer una restitución, ¿verdad? De esa pérdida, regresarlos a trabajar por ese año, hay muchas soluciones que no necesariamente tienen que llevarnos a la corte. Bueno, eso te iba a preguntar que si cuáles eran las posibles soluciones cuando se comprueba que sí hubo algún tipo de discriminación. ¿Es tratar de recuperar lo perdido por algo, por así decirlo? Salarios caídos, por ejemplo. Ajá, Por ejemplo, una persona si estuvo durante la investigación, que a veces puede tomar bastante tiempo, y eso es muy importante que la gente sepa, no es un proceso rápido. Entonces, por ejemplo, puede pasar un año y la sí, investigación sigue, ¿verdad? Y culmina sí. en ese año y la persona por, no sé, malas referencias, por la manera que perdió el trabajo, no ha conseguido trabajo, pues se puede buscar ese remedio, ¿verdad? Los salarios caídos durante ese año y, por ejemplo, si la persona, no sé, perdió su casa, perdió su carro, también se puede buscar ese tipo de, Ah, ok, de muy alivio. bien. Ujú. Ujú. Susana, ¿cómo puede presentar una queja o una demanda ante una agencia federal? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Como con IOC o una agencia federal. Con una agencia federal, ¿cómo se pueden presentar una queja o una demanda ante una agencia federal? Bueno, no sé si estoy entendiendo. Hay una diferencia, digamos, entre una agencia federal y tal vez una estatal, o diferente con Eh, el IOC. no, lo que pasa es, si es estatal, nosotros somos federal, ¿verdad? Ah, ok. Entonces, y la jurisdicción que Ajá. tiene EOC es con el sector privado, ¿sí? Ah, ok. Entonces, mientras sea una empresa privada, los casos los manejamos nosotros, pero si es una querella en contra de una instancia federal, cada persona tiene que ir a su agencia federal Ajá.
encontrar el Departamento de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, porque cada instancia federal tiene un Ah, representante así, y ahí hacer su queja. Es totalmente diferente a lo que nosotros hacemos aquí en la oficina. ok, ¿Sí? ok. Entonces hay que encontrar el lugar a donde ir cuando se trata de una agencia federal. O sea, si eres empleado federal, si Si eres eres empleado empleado federal. federal, Bueno, cada sí. agencia Sí, tiene su ¿verdad? propio representante. Pero si eres del sector público Ajá, por ejemplo, vamos a decir que trabajan para la ciudad o ajá. trabajan para el condado, esas quejas vienen con nosotros. Ah, ok, ok, muy bien. ¿Cómo se presenta una apelación ante la IOC? Una apelación, por ejemplo, si nosotros determinamos que no había causa, me imagino. Ajá, sí, Tiene que ser por escrito, ok, y nos deben de indicar el por qué se está solicitando esta apelación ok. e incluir si hay evidencia nueva que se tiene que aportar, ¿no? Porque a veces, nomás porque no estamos contentos con la decisión, queremos apelar, pero no es así de fácil, desafortunadamente, ¿verdad? Porque ya se llevó a cabo una investigación, ya se vieron las evidencias que se proporcionaron. Si hay nuevas evidencias, si hay algo más, un testigo nuevo, una grabación, no sé, ese tipo de cosas, entonces ahí es el momento. Indicarlo en esta carta formal, que puede ser carta enviada por fax o por un correo electrónico, y se escribe a nuestra directora aquí de la oficina del Paso, sí, en el caso del Paso, Texas, Ajá, y ella se encarga de revisar de nuevo el caso el caso. y saber si se aprueba o no la apelación. Muy bien, muy bien. Susana, ¿nos puedes indicar si la IOC cuenta con abogados que representan casos de discriminación en forma gratuita? Así es. Y o sí tiene un equipo de abogados que en el punto en el que ya se convierte ellos y el representante de la persona, ellos se encargan de defender si el caso se lleva a la corte. Pero Ok. otra vez es importante que se sepa que es cuando ya encontramos contundentemente que hubo discriminación. Antes no, o sea, no tenemos aquí localmente abogados que pueden consultar, ¿no? Eso ya es hasta que se comprobó que la Sí discriminación hay, existió. que sí se puede seguir adelante con el caso. Muy bien. ¿Y podrías, por favor, dar algunos ejemplos de los casos más comunes que existen, que reciben ustedes ahí en el IOC? Sí, claro. Pues obviamente el más común es de la discriminación por origen nacional, que no necesariamente es cómo somos o cómo nos vemos, sino de dónde venimos, de dónde fueron nuestros antepasados, nuestros abuelitos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, o hablando de la frontera, nacidos aquí en Estados Unidos de abuelitos mexicanos o personas que vinieron de primera generación, ¿verdad? Y no Sí. son segunda, tercera generación. Incluso en esos casos hay discriminación. El acoso sexual también es muy frecuente en cualquier ámbito laboral, pero obviamente en las zonas rurales, en la pizca, en la gente que trabaja en este tipo de trabajo se presenta mucho también. La discriminación por discapacidad, cualquiera que ésta sea, a veces los empleadores nos consideran que ya no podemos laborar, ¿verdad? Por alguna discapacidad y eso puede ser discriminación. Sí, así es. Ah, ¿Nos podrías explicar qué servicios o información tiene la IOC en sus páginas de la web? Claro que sí, la página verdaderamente está muy padre y muy completa. Puedes encontrar todos los estatutos que nosotros cubrimos, ¿verdad? Que ya te he mencionado, discriminación por raza, color, etcétera. Y cada uno está explicado y lo puedes encontrar en tu idioma. En la página es en el lado, si mal no recuerdo, en el lado superior izquierdo, derecho, perdón, hay un globito y dándole clic a ese globito, escoge uno lenguaje y puedes escoger español Eso está y muy bien. todo es muy padre porque pues obviamente hay personas que a veces sí hablamos el idioma, pero para ya algo tan serio, ¿verdad? Necesitamos podernos identificar un poquito más, ¿verdad? Entonces viene todo explicado en español, vienen las leyes que cubrimos, vienen ejemplos, vienen hasta incluso no nomás información para las personas que están sufriendo discriminación, sino para los empleadores, quieren enterarse de nuestras leyes, imprimir pósters para tener en Eso es su lugar de lugar de trabajo, trabajo. también eso se puede conseguir. Uh -huh. Y Bueno, sí nuestros es muy servicios de importante, entonces, entrenamiento.
Ah, qué bueno. Eso quiere decir que si tenemos alguna duda, si no sabemos exactamente si tenemos que hacer una demanda, si tenemos que preguntar, muchas de las dudas se pueden aclarar en la web. Ahí hay información Sí, completamente completa completo. de todos estos temas. Sí, cualquiera, inclusive pueden ahí mismo iniciar su consulta, todo en línea, y hay un cuestionario que lo lleva a un cuestionario cuando inician su consulta para Sí. determinar si están en la agencia correcta y si no, de a qué otra agencia podrían ir también. Es muy, muy buena herramienta. Sí, sí, porque a veces tenemos, como comentabas aquí en El Paso, somos una frontera, Ujú. y tenemos miedos, tenemos muchos miedos. ¿Qué pasa con las personas que no tienen un estatus legal en los Estados Unidos? ¿Se pueden acercar a ustedes también? Claro que sí, nosotros no pedimos ningún tipo de documentación de inmigración. Si trabajas en Estados Unidos, tienes derechos en Estados Unidos. Sí, bueno, todos tenemos derechos en este país, aunque no tengamos un estatus legal dentro de él, pero es importante que la comunidad sepa porque creo que hay muchos miedos dentro de ellas y pues nosotros los invitamos a que se acerquen, si quieren, Así, primero aquí al Consulado General de México en El Paso, estamos en el 910 y San Antonio, y aquí los ujú, podemos orientar un poquito y luego canalizar, por ejemplo, con ustedes, Susana, para claro que que sí. vayan y pregunten, porque a lo Y es mejor nosotros no importante podemos que contestar todas las preguntas, pero están ustedes que son nuestros aliados. Entonces, cualquier cosa se acercan al consulado y nosotros los vamos a canalizar con los abogados, con las personas correctas o con las agencias que creemos que les pueden ayudar y solucionar sus problemas. sí, y es importante que sepan que aquí nosotros no requerimos identificación ni documentos Claro. migratorios, es saber lo que está pasando y que nos cuenten qué es lo que está pasando para iniciar la entrevista. Y sobre todo la privacidad, porque podemos ir y platicar y a lo mejor no es necesario meternos en problemas, a lo mejor lo estamos viendo de otra manera. Entonces, toda la primera información o los primeros pasos son completamente confidenciales. Completamente confidenciales hasta el momento que deciden hacer la queja formal y la firman. Si no se firma el documento, todo sigue siendo confidencial. Ah, muy bien. Entonces, si alguien desea hablar con un representante de la IOC, al público, si seguimos con lo del COVID, Ujú. Creo que nos estamos congelando. No, algo como, pasó. ok, ¿y estás por ahí? Ya ahorita como que se congeló. No te Ah, sí, escuché, sí. discúlpame. Ok, te preguntaba que si, cómo se pueden comunicar con ustedes, cómo los pueden localizar, si las puertas están abiertas directo al público, si todavía seguimos un poquito con la contingencia del COVID o si tienen que hacer cita. Dinos, explícanos cómo nos Claro. podemos comunicar con ustedes. La oficina se encuentra abierta al público y pueden venir, hacen su cita aquí con nosotros. Nos estamos manejando por citas. Ok, No tenemos, al momento de venir, no va a ser inmediatamente la cita. Entonces, llenan el formulario en nuestras computadoras y se les adjudica una cita. Esta ok, entrevista puede ser aquí en la oficina, por vía de virtual, pero pueden utilizar las computadoras de aquí hasta el momento. Tengo entendido que ya pronto vamos a iniciar también las entrevistas en persona. No nos han dado la fecha oficial, pero seguramente lo comunicaremos en nuestra página luego. Pero ok, hasta ahorita puede ser por videollamada, puede ser aquí en nuestras oficinas y venir a usar las computadoras a través de la entrevista, ok. ya hecha la cita, inclusive hasta por teléfono pueden ser las citas. ¿Y Nosotros nos puedes dar estamos, un número de teléfono donde se puedan comunicar con ustedes? sí, claro que sí. El número gratis es 1-800-669-4000. ¿Ok? Ah, muy Y bien. también nuestra página, obviamente, ahí se inicia el proceso y al iniciar el proceso en www.eeoc.gov, ahí mismo nos va a llevar al calendario y pueden escoger su cita también. Ah, muy bien. Entonces, de hecho, está muy fácil para poder comunicar y llegar a ustedes en caso de que Ujú. tengamos alguna pregunta. Susana, como siempre fue un placer. Me encanta toda la información que le podemos dar a nuestra comunidad para que esté bien informada y que quite los miedos y los busquen directamente a ustedes, nos busquen aquí en el consulado y nosotros los canalizamos con ustedes. Pero, Susana, muchísimas gracias por toda la información. Claro que sí. Oye, si me permites un comentario más que se me pasó decir, es Sí, muy claro. importante que sepan que una persona tiene 300 días para hacer una Ah, sí. queja.
Si pasan más de esos 300 días, se pierde la jurisdicción. Entonces, la fecha que corta es el último daño que se sufrió. Entonces, a partir de ese daño, tienen 300 días para hacer su queja. Ya pasando eso, se puede perder los derechos. ¿Ok? Es Ah, importante. bueno, gracias por la información. Es muy importante que si tienen alguna duda, si creen que están pasando por algún tipo de discriminación, se acerquen. Probablemente pueda ser que sí se pueda abrir un caso, a lo mejor no, pero es más importante aclarar nuestras dudas también para estar Así, bien en nuestros trabajos. así es. Entre más informados, mejor. Mejor. Pues gracias a todos, gracias a ti, Susana, por esta pequeña entrevista. Espero verte pronto y ojalá Claro. que la comunidad siga todas nuestras redes sociales para estar bien informados. Así es, para que estén sabiendo sus derechos y estemos informados todos. Así Un es, gusto sin miedos, por saludarte. favor. Gracias, Susana. Buen día. Hasta luego. Bye bye.